buenos días. Hoy martes 17 de septiembre tengo el gran privilegio de estar aquí acompañándolos a cada uno de ustedes en sus hogares en esta mañana donde te encuentres, lo que has preparado para ti, sea café, sea té. Vamos a ponerle ese aroma a Torah con la porción de la palabra que está en Deuteronomio 22:8 y vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Espero sea de edificación para tu vida como lo ha sido para mi vida. Vamos a iniciar en el libro de Deuteronomio 22:8. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Vamos a entrar en este versículo 9 que ha tocado mi vida de manera personal y dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, y no vestirás ropa de lana y de lino total juntamente. Te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y vamos a hacer una pausa en esta porción, porque en esta parte a mí, a lo personal, habló mucho a mi vida el Eterno, porque el Eterno habla de no mezclar y de no adulterar ni cambiar genéticamente la esencia de una semilla o la esencia de un animal, y aún así la esencia de nuestras vidas. Y esto me recuerda a parte de la fiesta donde celebramos año tras año la fiesta de panes sin levadura, donde nosotros tratamos de no comer nada leudado. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura puede dañar todo. Y así es el pecado. Cuando ese pecado entra a nuestra vida, daña nuestra vida. Entonces el Señor le da este estatuto a Moisés para que le dé al pueblo y le hable al pueblo y le diga que no debe mezclar genéticamente una semilla, ni mezclar una semilla para dar un fruto, porque va a dañar tanto como la semilla como el fruto. O no mezclar al buey con el asno, porque va a dañar la esencia del animal. Y hoy en día genéticamente adulteran el esperma de los animales, la semilla de los animales, y hacen animales que tienen cuerpo de uno y cara de otro, que no le agrada al Eterno. Vemos que el Eterno hace este estatuto para que eso no suceda. Incluso con la ropa, el Señor dice: no mezclarás lana con lino. Y vemos que nuestra ropa muchas veces tiene 50% de algodón y el otro 50% es poliéster. No hay una originalidad. Y el Eterno es tan cuidadoso con el ADN de su pueblo, que en el libro de Josué, y cuando Josué y aún Moisés, vemos que las tribus se guardaban entre sí y no se podía mezclar una tribu con otra tribu, no se podía casar una persona de Judá con la tribu de Leví. Por lo general se tenían que casar gente y personas de la misma tribu. Si yo era de la tribu de Judá, tenía que casarme con un hombre de mi tribu, no me podía casar con un hombre de otra tribu. ¿Y esto por qué se hacía? Para conservar la originalidad, la pureza genética, la pureza del ADN, y que fueran puros. Y eso es lo que el Eterno quiere en nuestra vida, que nosotros seamos hijos y hijas puras en Él, que nosotros no adulteremos, que nosotros no forniquemos en nuestra vida. La esencia de nosotros no la cambiemos por el pecado. Y eso es lo que el Eterno nos habla con esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no tiene el mismo sabor una semilla adulterada, no tiene la misma esencia un animal adulterado, no tiene el mismo valor una ropa original de lino fino o de lana que una que esté mezclada. Pierde su esencia, pierde su valor. Y eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros como hijos. Y lo vamos a ver más adelante, que no perdamos nuestra esencia ni nuestro valor. Y dice el versículo 12, vamos a ver las leyes sobre la castidad.
Y vemos estas leyes que el Eterno le da a Moisés en el versículo 12, dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas de qué hablar, y dijere a su mujer: tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomará y sacarán las señales de la virginidad y a la doncella y a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija este hombre por mujer y él aborreció. Aquí estamos viendo de cuando el hombre toma a una mujer por esposa. Ellos tenían que cuando llegaban a ese acto de unirse, de ese pacto matrimonial que se daba cuando ya el hombre y la mujer iban a un acto sexual íntimo, y ahí se consensuaba la parte del matrimonio, dándose a entender de que ya esa era su esposa y ese era su esposo, su mujer y su marido. En el acto sexual, cuando el hombre hace esa intimidad y esa mujer que tenía su virginidad la pierde, y hacen un pacto de sangre que se atestiguaba cuando la sangre quedaba manchada en la sábana, se sacaba para que las personas supiesen de que ya eran marido y mujer. Entonces los padres de las novias guardaban esto. ¿Por qué? Porque podían darse estos casos de que el hombre de repente, por querer jugar vivo o por querer hacerse el que ya no quería a la mujer pero no tenía cómo dejarla, le hacía que falso testimonio, le daba, la injuriaba y hablaba cosas que no tenían, que no eran correctas, como perjudicarla en decir que no era virgen cuando había sido él quien la había tomado. Y los padres de esta joven lo llevaban ante los ancianos, atestiguaban y llevaban esa manta como testigo de que sí, su hija la habían entregado una doncella, una señorita, y de que ellos se las habían entregado a ese hombre con una virginidad, con una pureza que era la que se conservaba. Entonces vemos aquí también cómo el Eterno guarda la integridad y el valor de la mujer. ¿Por qué? Porque ese hombre, si se encontraba en factibilidad se encontraba de que eso era mentira lo que él estaba hablando, él tenía un castigo y tenía que pagar un dote mucho mayor del dote con el que ya había comprometido con la chica, y tenía que quedarse con la chica para siempre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer dependía mucho de lo que la figura varonil era. O sea, la mujer, si el hombre la dejaba, si el hombre no tenía un sustento, pasaba mucho trabajo. Entonces vemos cómo en este caso estos padres se cuidaban y se protegían con ese testimonio de esa sábana para que no levantaran falsos testimonios sobre sus hijas. Y vemos en el versículo también, más adelante dice el versículo 20, dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en su casa de su padre, así quitará el mal de en medio de ti. Si en ese caso que el hombre decía que la mujer no era señorita, no era pura, entonces esa mujer, por mentirosa y por jugar vivo a un hombre, metiéndole, como se dice acá en mi país, gato por liebre, ese hombre tenía el derecho de castigar a esa mujer. Llevaban a esa mujer y la castigaban, la apedreaban y la mataban. ¿Por qué? Por mentirosa, porque no fue sincera, no fue honesta, y porque había avergonzado la casa de su padre, había fornicado, aún había engañado a su padre. Esto habló a mi corazón de una manera muy profunda, porque a veces pensamos que el hablar falso testimonio contra alguien, el engañar a alguien es bueno, y no, nosotros siempre debemos de hablar con la verdad, ser sinceros, ser honestos.
y no estar engañando a nadie. ¿Por qué? Porque el engaño, la shonjará, el hablar mal y levantar esos falsos testimonios contra tu prójimo, contra tu hermano, a veces causa un daño irreversible en la vida de alguien. Entonces esto el Señor lo hablaba de manera muy personal, espero que también lo hable de manera muy personal a tu vida, de cómo nosotros como hijos podemos traer esta paracha, esta porción a nuestra vida, para cada día caminar en la obediencia y en el camino de justicia por amor al nombre de Jehová. El versículo 22 dice, y si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno le hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearán. Y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Esto me llama mucho la atención porque vemos como el Señor en esta ley que le da a Moisés dice que si alguno se hubiese hallado sorprendida a una mujer acostándose con un hombre que no fuera su esposo, adulterando, y esto me lleva a Juan 8, donde habla acerca de cuando le llevan la mujer adúltera delante de Yeshua, delante de Jesús, para que él la condenara, para que él la juzgara. ¿Y por qué él no juzga este caso? Porque si él era Yeshua, él era el Mesías, él era Jesús, nuestro Salvador, y tenía todo la autoridad suprema para hacer este juicio. Pero no se hizo de la manera correcta. Vemos que a ambos se tienen que llevar cuando se encuentran en un acto de adulterio. Más sin embargo, en Juan 7, versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa. Entonces Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. En más adelante dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué le tentaban? Le trajeron una mujer. Los fariseos le traen una mujer que estaba en acto de adulterio a Yeshua para que él diere un juicio según la ley de Moisés. Pero solo traen a la mujer. ¿Y dónde está el varón que estaba adulterando también con esa mujer? Entonces vemos que no aparece ese hombre. Pero los fariseos querían argumentar un juicio incorrecto y ver cómo hacían tentar a Yeshua para decir que él estaba en lo incorrecto, que él estaba en contra de lo que decía la ley de Moisés, que no era la ley de Moisés, era la ley de Dios dada a Moisés. Entonces vemos cómo Yeshua le dice a esa mujer y a todo el pueblo que estaba allí, anciano, fariseo y toda la gente que estaba ahí acusándola, como Yeshua dice, todo aquel que esté libre de este pecado que tire la primera piedra. Y se fueron desde el anciano hasta el joven, se fueron uno por uno. ¿Por qué? Porque todos tenían el pecado del adulterio en su vida. Ninguno tenía la moral ni la dignidad de aventar la piedra, porque aún ellos sabían que ese juicio era incorrecto. Entonces vemos, y esto llamó mucho la atención a mi vida, porque vemos cómo el Señor es un Dios justo. ¿Por qué? Porque Él no iba a condenar solamente a una mujer. Y el hombre que estaba con ella también, ¿dónde estaba? Cuando Dios hace un justo juicio, lo hace justo. Hace justo porque Él es un Dios justo y es un Dios de justicia. Y por eso cada día nosotros tenemos que ser justos con nuestro prójimo. Justo. Y dice que si también había una mujer
lo que hoy conocemos como comprometida. Si había una mujer comprometida, había una mujer que ya había sido entregada para una persona y ésta se acostaba con otro hombre, ambos eran apedreados. ¿Por qué? Porque había fallado esa mujer con otro hombre que no era su prometido, y ese hombre había codiciado la mujer de su prójimo. Y aquí nos habla el Señor de no codiciar los bienes de tu prójimo. No codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni sus bienes que tu prójimo tenga. Y esto habla nuestra vida de una manera muy, muy importante, de cuánto nosotros debemos de cuidar nuestra vida, nuestro corazón, de la envidia, de no codiciar lo que tiene el otro, sino darle gracias a Dios por lo que Dios ha dado a nuestra vida. Si hoy Dios te ha dado un hijo, si Dios hoy te ha dado un esposo, si Dios hoy te ha dado un hogar, aún con las cosas que tengas, dale gracias a Dios. Si hoy estás enfermo y tu prójimo no está enfermo, no envidies a tu prójimo por eso. Dale gracias a Dios, porque todas las cosas, dice su palabra, todas las cosas a nosotros, los hijos del Señor, nos ayudan a bien. Todas las cosas para nosotros es una enseñanza cuando estamos en el Señor. Entonces dice el versículo más adelante: si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzase, o sea, la violase, acostándose con ella, morirá solamente el hombre. ¿Por qué? Porque la violó, porque la tomó en contra de su voluntad. Y Dios era un Dios justo. No tenía esa mujer que casarse con ese hombre porque le había quitado su pureza, ni tenía esa mujer que aguantarse a su violador. Ese hombre moría. ¿Por qué? Por haber hecho tal maldad a esa persona. Y hoy también quería traer a tu vida esto que me enseñó muchísimo a mi vida, de cómo en el tiempo de antes, en el tiempo del Señor, en el tiempo de Moisés, cómo era importante que nosotras las mujeres nos cuidáramos, y aún el hombre cuidara la pureza que hay en nosotras. Y hoy en día eso se ha perdido mucho en la vida de nuestra juventud, en la vida de nuestras señoritas. Hoy en día no se ve ese llegar vírgenes o llegar puras al matrimonio. No se ve eso porque hoy en día el enemigo ha dañado tanto el valor y la dignidad y la integridad del ser humano, que lo malo lo llamarán bueno y lo bueno lo llamarán malo, y ya es antipático llegar, señorita, al matrimonio. Ahora es antipático casarse, ahora es antipático tener que cuidarse, que valorarse, que amarse. Pero es bueno ante la sociedad y ante el mundo que la mujer se acueste con un hombre y entre en fornicación, que la mujer viva en fornicación 10, 20 años con un hombre en unidad, sin tener un matrimonio, sin tener un papel legalmente que te dé un valor ante la sociedad, y aún más con ese hombre. Hoy en día lo malo es decirle a una señorita: cuídate. No, eso es antipático, eso ya no es la moda, porque ahora la moda es enseñar tu cuerpo, porque ahora la moda es liberarte, porque ahora la moda es exhibirte y entregarle al hombre una prueba de amor, sin que ese hombre te dé a ti la seguridad y la certeza de que yo te voy a valorar, yo te voy a amar, yo te voy a cuidar hasta que la muerte nos separe. Esto marcó tanto mi vida, esta porción, porque nos hace pensar, y me hizo pensar cuando yo me casé con mi esposo. Y una de las cosas que yo le compartí a mi esposo, que cuando yo me casé con él, yo decía: wow, si hubiese sabido la importancia de la pureza dentro del matrimonio. Y yo le oré tanto a Dios, y yo sentí ese día que estuve, que junté mi vida con la de mi esposo, que fuimos uno. Yo para mí fue un impacto muy grande. Y yo le decía a mi esposo cuán importante es que nosotros le enseñemos a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras nietas,
la importancia de llegar puro. A veces pensamos en la juventud que yo me enamoré, que yo me entregué, que yo viví un amor, y no es así, porque si tú no tienes la esencia del amor, que es Cristo, que es Dios en tu vida, nunca entenderás lo que es el verdadero amor. Nunca entenderás lo que es amar a otro, porque es que Dios no vive en ti. Y si Dios no vive en ti, tú no tienes amor, porque el amor es Dios. Él es la esencia del amor. Y cuando Dios entra en tu vida y tú entiendes lo que es el amor, Él te da primeramente el amor para tu vida, para ti misma, y poder entonces amar a otro, amar a tus hijos, amar a tu prójimo, amar a tu esposo. Cuando tú entiendes que tú te tienes que valorar, que tú te tienes que amar, que cuidar, que cuidar tu pureza, tu integridad, tú entiendes que, oye, yo me amo, y como yo me amo, yo me guardo, yo me purifico cada día, porque yo me amo. Pero cuando tú no te amas, tú haces mal y haces pecado y haces daño a tu propio cuerpo. Porque la fornicación es un pecado que tú estás haciendo a ti misma, a tu propio cuerpo. Tú misma te estás matando espiritualmente y humanamente. Porque la fornicación es un pecado de muerte. El adulterio es un pecado de muerte. Entonces, cuando tú entiendes que al tú cometer este acto de fornicación, este acto de adulterio, para ti misma tú estás acarreando una muerte, entonces tú no te amas. ¿Por qué? Porque no está Cristo, no está Yeshua, no está Dios en tu vida. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, cuando Yeshua reina en tu corazón, cuando Jesucristo entra en tu vida y tú le abres la puerta a Él, al Padre, para que more en ti, entiendes lo que es la esencia del amor y empiezas a valorarte, empiezas a cuidarte, empiezas a cumplir, como dice la palabra, cuidar tu templo, porque tu templo es templo del Espíritu de Dios. Entonces tú tienes que cuidarte para poder vivir más, para poder que more el Espíritu de Dios en tu vida, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en tu vida, y puedas, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre. Y hoy quiero dejarte esta palabra. Y hoy quiero dejarte esta ley, este estatuto. Incluso el Señor le dice a su pueblo: hazte unos hilos, que es zip. ¿Para qué? Para recordar el mandamiento. Para que todos los días nosotros tengamos ese recordatorio del Padre. No hagas esto. No cometas adulterio, no cometas fornicación, no codicies la mujer de tu prójimo, no alces falso testimonio sobre tu hermano. Cuídate de la shonjará, cuídate de la envidia, cuídate de codiciar, cuídate de los pecados que pueden entrar por tus ojos, por tus oídos. Por eso vemos y vimos más adelante, más atrás en la Torá, en los 5 libros Pentateuco, como Moisés unge al sacerdote Aarón a él y a sus hijos. Y una de las cosas cuando Moisés lo ungía era poniéndole el aceite en los ojos, en los oídos, en las manos, en su boca. Pero esto era como acto profético de que se guardara de escuchar, de ver, de hablar, de tocar, de caminar, de cosas donde él podía contaminar su vida y donde él podía fallarle al Eterno. Por eso que estas personas que hacían estos pecados las mataban, para que no contaminaran al resto del pueblo y el pueblo dijera: es que es bueno fornicar, es que es bueno adulterar. No, eran cortados de raíz ese mal, para que la gente se cuidara de no pecar contra el Padre, de no cometer adulterio contra el Señor. Entonces el Señor le dice al pueblo: hazte este recordatorio. Y vemos también el recordatorio que le dice: y te amarrarás como señal en la mano y en tu frente. Vemos que hoy en día ellos se ponen esa cajita en la frente y en las manos, que dentro de esa cajita también está la Torá, está la ley, están los estatutos, están los preceptos. ¿Y esto para qué? Como recordatorio, para que no fallaran, para que no cometieran pecado
contra el Eterno y contra ellos mismos. Entonces dice, no entrarás en la congregación de Jehová. El que tenga magullados los testículos o emputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. ¿Por qué? Porque los que hacían esto eran los que se castraban, eran los eunucos que estaban castrados porque iban a servir a la reina en los palacios, y esto lo hacían los pueblos que no eran Israel. Esto lo hacían los pueblos paganos. Entonces el Señor le dice a su pueblo, no te vas a hacer eso. Tú no vas a ser un eunuco, porque si no, no entrarás en la congregación, en la asamblea, en la convocación del Padre. No tendrás hijos bastardos fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes tengan hijos puros, hijos legítimos, hijos originales de un matrimonio donde el Señor bendijo ese hogar y el Señor bendijo la vida de esos hijos.